La Marea hoy nos trae un pequeño tutorial de cómo escribir guiones y cómo, si quieres escribir un guión, te pongas a hacerlo y puedas avanzar en el proyecto que tú quieras. No solo de guiones, no solo de escribir, no solo de tal, sino de todo. Así que quédate si quieres ver eso. Gracias por dar like, compartir y suscribirse. Y especial gracias al Espacio 11, que es a donde La Marea ha llegado hoy a inundar, por brindarnos uno de los mejores espacios que tiene toda Madrid. Dejamos sus redes abajo. Nada, esto es La Marea. Hace un tiempo, los posts que normalmente hago para que la gente se meta en este canal y vea el podcast, sobre todo gente conocida, una amiga me escribió como preguntándome que tengo tiempo queriendo hacer un podcast, ¿cómo haces para escribir guiones? ¿Cómo aprendiste? No me acuerdo exactamente, pero la duda venía, era cómo estoy haciendo para escribirlos. Quería en este episodio enseñarles como un poco mi cuaderno, antes de empezar a explicar esto, y explicarles la estructura del guión a través de la estructura de este episodio. Necesito una mano para solo enseñar el tal. Como podrán ver, yo no sé escribir guiones y por eso el cuaderno es, creo que, una medio locura, pero dentro de mi desorden yo encuentro mi orden y ese es como, básicamente siempre empiezo, si se fijan, con un cuento, y el cuento de hoy es precisamente cómo empecé a escribir guiones. Yo tenía un podcast con un amigo aquí presente y un amigo presente detrás de la cámara, en el que no era guionizado, simplemente nos poníamos como un tema del que íbamos a hablar y hablábamos hasta que ya se nos acabara la paja de la cual hablar, y yo siempre tenía medio problema con eso, o sea, como que sí quería que fuese un poquito más dirigido, porque habían como episodios muy buenos en los que estábamos más enfocados y más como iluminados, y habían episodios muy muy malos porque no teníamos nada de estructura y no sabíamos qué carajo estábamos haciendo. No quiere decir que hoy sepamos qué carajo estamos haciendo, pero a nosotros nos gusta más. Después de la experiencia de hacer este pequeño podcast, yo empecé a hacer en mi Instagram unos tutoriales un poco absurdos, como usando como referencia a los tutoriales de John Wilson en How to with John Wilson en HBO, que se los recomiendo que jode. Y empecé a hacer como, a grabarme como pedacitos de haciendo estas cosas absurdas, y luego me escribía como un pequeño guión un poco sobre esto y hacía como un voiceover. Si quieren verlo, síganme en Supermayer23. Si ven ahí los reels, hay varios tutoriales de cosas un poco absurdas. Y ahí me di cuenta que yo, para escribir guiones, no puedo hablar como exactamente una cosa escrita palabra por palabra. Yo necesito como un pequeño espacio para poder inventar lo que voy a decir, porque a pesar de que yo sé que doy muchas vueltas hablando, es la única manera en la que puedo mantener como mi sentido del humor intacto y no volverme como un robot sin alma aquí frente a la cámara. Así que si sientes que doy muchas vueltas hablando, tienes razón. Ese es el único motivo por el que me quieres también. Y si no me quieres por eso, te puedes ir, porque es, creo que, la parte más importante de mi personalidad. Entonces, empecé a escribir, como a tener estas ideas para hacer este podcast que están viendo. Y empecé a hacer esto, como estas pruebas de guiones. Precisamente ahí me di cuenta que no podía leer como un guión súper estructurado. Y empecé a escribir como guiones por puntos. Entonces, si quisieras empezar un proyecto, yo te recomendaría que pruebes como estas tres formas de guionizar y de generar como una estructura de un cuento, que son un guión completo, improvisa, o haz como está esto, que es un guión por puntos o por bullets. La ola 2 suele ser el desarrollo de la idea que me trajo la ola anterior, es decir, la primera. Entonces, la ola 1 es primero una historia. Es muy importante que esta historia esté formulada como una historia, que es un inicio, un desarrollo y un final, ¿vale? Luego, en la ola 2, desarrollo todo este concepto, y la ola 3 es esa conclusión o el retorno. Les voy a explicar un poquito la estructura de una historia clásica, que es como lo básico. Les recomiendo muchísimo que se lean el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Es una biblia para aprender a escribir historias, sea el tipo de historia a la que te quieras dedicar, sea cine, teatro, TikTok, sea habla paja con tus amigos en una parrilla. Y básicamente todos los héroes pasan por 3 actos. Es la forma más clásica de historia. El de Joseph Campbell tiene muchos más actos, pero la base es esta, que es un inicio en el que hay un status quo. Este héroe se encuentra en una situación, ¿verdad? Esta situación o planteamiento, ocurre algo que genera un giro. Y esto es lo que hace el paso a la siguiente parte o al siguiente acto, que es el desarrollo de la historia, que es la aventura, básicamente, que este personaje tiene que llevar a cabo para poder cambiarse a sí mismo de una manera en la que él pueda resolver, o por lo contrario, ser derrotado por lo que sea que le pasó al principio del cuento. Y cuando sucede ese siguiente giro, que sabes que él es victorioso o pierden las tragedias, está el tercer acto, que es la conclusión
o retorno. ¿Por qué se llama retorno? Porque suele ser un acto en el que el personaje se encuentra exactamente donde empezó, pero absolutamente cambiado. Ya no es la misma persona. Por ende, la situación en la que está también cambia, pero no porque haya cambiado literalmente, sino porque él cambió. Les pongo un par de ejemplos. El Señor de los Anillos, todo ocurre, todo este viaje épico, y la última escena de la última película del Señor de los Anillos son los 4 hobbits, que son los que empezaron el cuento con el mago, de vuelta en su casa, decidiendo cómo van a ellos a sobrellevar su vida después de haber vivido una historia y una aventura tan fuerte. El primer episodio de La Marea era sobre el árbol generoso. El personaje principal, que es este niño con este árbol, este personaje se va, vuelve, se va, vuelve, se va, vuelve, y la última escena es él con el árbol exactamente como estaba en el principio, pero absolutamente cambiados. Ya el árbol era un tocón y él era un viejo que ya había vivido absolutamente toda su vida. Dicho esto, vamos al retorno. Normalmente el retorno de una historia contiene la lección. Y la lección básicamente de yo por volver a cómo empecé a escribir estos pequeños guioncitos, si se quiere, es que yo me di cuenta que aunque esto no es la manera de escribir un guión, es mi manera de escribir un guión. Y a mí me permite hacer esto que estamos aquí haciendo hoy. Y si te pones a pensar en cualquier artista que tú te puedas imaginar, hay muchas técnicas que uno va aprendiendo, cómo hablar mejor a la cámara, cómo proyectar mejor la voz o lo que sea, que son cosas que, por ejemplo, sigo haciendo muy mal y poco a poco ir aprendiendo. Pero normalmente el creativo crea su proceso. No es una cosa tan fácil como que no, es que yo te voy a enseñar cómo hacer una gran pintura. Yo te puedo enseñar a pintar bien, pero no a hacer una gran pintura. Y los que hacen grandes pinturas es porque han creado un sistema y una manera de hacer lo que hacen y se han perfeccionado a sí mismos para hacer eso. No es que si yo vengo y pinto como Van Gogh y lo hago como un experto, yo nunca voy a ser Van Gogh. Yo soy una copia de Van Gogh. Si yo quiero escribir y escribo exactamente como Lorca, yo nunca voy a ser Lorca. Voy a ser alguien que escribe como Lorca. Entonces, esa es la gran búsqueda del estilo, que no es un estilismo, no es como que yo hacer las cosas de una manera u otra. El estilo realmente se encuentra en la forma en la que tú haces las cosas de forma más o menos eficiente, pero es la forma que para ti es básicamente lógica. Así que espero seguir escribiéndoles estas tonterías que dan tantas vueltas y confunden tanto, pero que espero que aclaren un poquito de algo. Gracias por escuchar. Ustedes saben quiénes son.